Hola, ¿cómo están? En otro chispazo vamos a hablar acerca de la meditación y sus diferentes técnicas. Normalmente la meditación, no hay una guía única, hay diferentes técnicas. Vamos a hablar un poco acerca de ellas. Pero en sí la meditación, consiste en un plano muy concreto. Es el equilibrio mental entre el cuerpo y el ser. Entonces, en todos los casos siempre o se va a buscar tener ese equilibrio mental, ¿no? Con diferentes técnicas, algunas en las cuales te enfoques en un punto, te enfoques en una situación, en un parte del cuerpo, en la situación que estés haciendo, etcétera, etcétera. Ahora vamos a poder conversar un poco, hablar un poco acerca de ellas, ¿no? Como primer punto, hablaremos del mindfulness. El mindfulness básicamente es un cuadro de meditación en el cual te permites analizar lo que piensas, entre comillas, o sea, es decir, los pensamientos van a empezar a dar vueltas. Cuando uno empieza a entrar en meditación, el pensamiento va a empezar a soltar ideas. El mindfulness propiamente se encarga de no enfocarse necesariamente en una idea muy concreto, sino dejar que las ideas pasen, vayan yendo una tras otra, hasta un punto en el cual puedas tener un equilibrio sin necesidad de estar enfocándote en algo. Es decir, muy puntualmente en el hecho de poder desviar la atención entre tantas ideas que puedas tener y básicamente mantener el centro en ese aspecto, ¿no? El mindfulness obviamente va a enfocar en el hecho de que puedas mantener la concentración de tus pensamientos sin desequilibrarlos. Luego está la meditación concentrada. La meditación concentrada se refiere básicamente a poder enfocarte en uno de tus cinco sentidos, por ejemplo, ya sea en la respiración, ya sea en el tacto, en el momento que estás en la meditación, poder sentir lo que está a tu alrededor, el aire que pasa a tu alrededor, de hacer que las sensaciones, en este caso de alguno de los sentidos, predomine para poder enfocarte la atención ahí y de esa forma tu mente, por más que esté dando vueltas en cuanto a los diferentes pensamientos que pueden aparecer, sino que tu enfoque esté muy concentrado en alguno de los sentidos, ya sea la respiración, o el tacto, o la visión enfocando en un punto, o algo semejante a eso, ¿no? La idea es que la mente no se disperse con tantas ideas que puede tener y mantenerla enfocada en un punto muy concreto, ¿no? Es otra forma de meditación, ¿no? Luego está la meditación en movimiento. La meditación en movimiento, como lo menciona su nombre, va a estar obviamente en movimiento. Eso es ideal para deportistas, gente que no puede estar mucho tiempo sentada, que no se siente cómoda, ¿no? Que no aguanta estar sentada. ¿No? Hay gente que le pides que entre en meditación sentados y simplemente no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, esa meditación de movimiento les permite de qué forma interactuar. Mantener siempre la concentración porque tu pensamiento va enfocado en una acción del cuerpo. Por decirte, vas a caminar, sales a caminar, pero vas a hacer una meditación de movimiento. ¿De qué forma lo encaminas? Básicamente, al momento antes de iniciar la caminata o el correr, vas a enfocarte en una parte de tu cuerpo. Pongamos el caso de los pies, ¿no? Y vas a enfocarte muy puntualmente en uno de ellos. De tal forma que vas a sentir la temperatura del pie, vas a sentir la fricción del pie con la zapatilla, la presión de la pista con tu zapatilla y el pie. Entonces empiezas a describir todo lo que tiene que involucrar con el pie al momento de estar caminando, al momento de hacer esa práctica, ese deporte o lo que fuera, pero con la intención de hacerlo meditación. De ahí viene la meditación de movimiento. Porque por más que estés caminando y las cosas estén pasando a tu alrededor, te vas a enfocar siempre en una parte muy específica de lo que tú estás sintiendo y reconociendo qué es lo que pasa en el pie en ese momento, ¿no? Tenemos también la meditación en mantras. Hay mucho que mencionar y es muy antiguo realmente este tipo de meditaciones con mantras, sobre todo los budistas, los hinduistas practican mucho este tipo de meditación con el Om, ¿no? La creación, cuando el Big Bang o la gran creación del Padre comenzó, el primer sonido que se escuchó fue el Om, ¿no? Entonces, otra forma de meditar es con el Om, o también otras meditaciones como el Om Mani Padme Hum. ¿Cómo se practica eso? Mientras mantienes la meditación, es Om Mani Padme Hum, y así vas repitiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. También está, así como el Om Mani Padme Hum, está también el Om Mani Padme Shivaya, que es otra forma más, y diferentes términos, y que básicamente son términos en sánscrito en muchos casos, ¿no? Eso es una forma de meditar también bastante profunda,
te enfoca en el sonido básicamente, y es una técnica muy antigua, muy milenaria en algunos casos, ¿no? En algunos casos. Luego está la meditación espiritual. La meditación espiritual nosotros todos los hemos visto de alguna forma, lo utilizan mucho los sacerdotes, por ejemplo, ¿no? Esas posiciones en las cuales entran en meditación en silencio, ¿no? Ahí no se apoyan en ningún tipo de sonido, en ningún tipo, sino básicamente están en la meditación en cuanto a la conexión con lo divino. En realidad todas las meditaciones tienen ese mismo propósito, ya sea que lo hagas concentrándote en un punto, enfocándote en una posición, de alguna u otra forma, todos buscan la conexión divina a la larga. Entonces, ya sea que utilices la conexión, la meditación espiritual o la meditación con mantras, ¿no? Con mantras y mudras también, porque los mudras también acompañan los mantras dependiendo el tipo de mudra acompañado con el mantra, ¿no? Puedes hacer diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, diferentes técnicas, diferentes posiciones de las manos que tienen que ver con básicamente mantras, ¿no? O mudras, perdón. Básicamente mudras que ayudan también al momento de hacer las meditaciones, ¿no? Entonces, diferentes técnicas, diferentes mudras y mantras para hacer una meditación. Y eso también son formas de meditaciones largas y profundas, ¿no? Así como la meditación espiritual, ¿no? En la cual se conectan con un tema más espiritual, muy visto por un tema de tema cristiano, católico, ¿no? Pero finalmente es una forma de meditar también, ¿no? Obviamente en este caso te enfocas en la conexión divina, ¿no? Una conversación con el Padre, por decirlo así, ¿no? Luego de eso tenemos la meditación con relajación progresiva. La relajación progresiva también se utiliza muchas veces en las hipnosis, por ejemplo. Cuando están iniciando un proceso de hipnosis, normalmente te piden una relajación que te dice, ¿sabes qué? Reconoce una parte de tu cuerpo, reconoces el brazo, siente el brazo, el codo, el antebrazo, el hombro, el cuello, cabeza, y vas reconociéndolo mientras estás relajándote. Respiras y vas reconociendo cada parte de tu cuerpo. Es una relajación progresiva, de tal forma que es como que reconoces tu mano, sientes la temperatura de la mano, la extensión de la mano, la profundidad de la mano, el espacio que utiliza la mano en el espacio, parte de una de las técnicas de Joe Dispenza para la meditación, que es muy buena. Y de esa forma vas reconociendo cada parte, es una relajación progresiva y poco a poco vas relajando la mente. Es otra forma de mantener enfocada o concentrada la mente para que no disvaríen sus diferentes pensamientos, ¿no? También está la meditación compasiva. Bueno, la meditación compasiva tiene que ver más con un tema de cierta forma más introspectivo, en lo cual vas pensando de forma amorosa hacia ti misma, hacia ti mismo, de todas las cosas que te van pasando. Es como una forma de poder representar de forma amorosa o de forma bondadosa todo lo que tú representas o lo que te gustaría que represente para ti. Es parte de una creación mental, de cierta forma, en la cual tú hundes tu pensamiento en cuanto a un sentimiento de amor o de compasión que puedas sentir hacia el prójimo, hacia ti mismo, o una situación. Es otra forma de meditar, ¿no? No tan común, pero sí es una forma, ¿no? Otra forma de meditar también es mediante la visualización. Aquí podemos hablar de varias cosas, porque en cuanto a la meditación con visualización, puedes utilizarlo en diferentes aspectos. Por ejemplo, cuando quieres, para un deportista, o un empresario, o una persona que quiere lograr ciertas metas y quiere visualizarlas ya hechas. Por ejemplo, en el caso de un deportista, que estás corriendo los 100 metros planos. Entonces tú estás, en base con la meditación, ya sea con música o sin música, se recomienda con música, puedas visualizarte logrando esa meta, corriendo rápido, corriendo muy veloz, de tal forma que en un récord llegas a la meta, ¿no? Y tú viendo, esforzándote cómo es que lo logras, cómo es que te extiendes, te corres y haces la mímica del deporte, mentalmente obviamente, porque es parte de una visualización, y de esa forma estás visualizando y creando de cierta forma esa realidad para tu vida. Mediante la visualización o la meditación, usando la visualización, también es otra forma de poder ejercitar el cuerpo,
Hay exámenes demostrados en los cuales mencionan que otra forma de que los deportistas hacen deportes estando en meditación es entrando en relajación, en meditación como tal, y imaginándose haciendo deportes, de tal forma que la mente va a empezar a segregar los mismos componentes químicos que segrega cuando el cuerpo está en acción física. De tal forma que tendrías el mismo desgaste o la misma interacción física, salvando las distancias, que cuando haces deporte o cuando haces ejercicios. De tal forma que es otra manera de que damos a entender que la mente sí domina el cuerpo, ¿no? Y obviamente el lema de un deportista está muy claro porque ellos están en constante control de su cuerpo, ¿no? Entonces, de esta misma forma pueden haber meditaciones en las cuales tú puedes imaginar evolucionar una evolución espiritual o una evolución física, en las cuales mediante una música de apoyo puedas verte transmutar, trascender el cuerpo físico y iluminarte en luz, y etcétera, etcétera. No es parte de tu imaginación, no hay límites en ese aspecto. Luego está la meditación trascendental. Esta meditación obviamente mucho más profunda, en la cual ya debes dominar ya más el control de tu pensamiento, es decir, que el ruido mental ya no es un problema para ti. Obviamente siempre va a haber un ruido mental, pero lo vas a poder superar fácilmente. Ya tienes diferentes técnicas para cómo poder superarlo, ya sea enfocándote en un punto, en una parte de tu cuerpo, en una visualización, etcétera, etcétera. Ya muy claramente los diferentes ejemplos hemos dado. Pero la meditación trascendental tiene que ver muy puntualmente con el concentrarte o el enfocarte en lo que muy en concreto deseas realizar. Es una manifestación, ciertamente. Estás llevándolo a un punto básicamente de creación, donde tu mente está tan capacitada y tan enfocada en poder obtener una meta, para poder obtener eso, o para poder llegar a un punto de claridad mental, para poder dar solución a un tema, para poder trascender una situación, para poder llegar a un objetivo muy concreto, ¿no? La meditación trascendental es el punto más elevado entre las meditaciones, ciertamente, que obviamente requiere de un grado considerable de concentración y meditación, y obviamente estas son meditaciones que no se pueden lograr, o no son meditaciones de 20 minutos o de media hora. Estamos hablando de meditaciones largas y prolongadas, entre 3 a 4 horas, 5 horas, dependiendo la capacidad de cada persona. Lógicamente se comienza desde muy poco, ¿no? 10 minutos diarios, te va extendiendo 15, media hora, una hora, hora y media, y lo que te dé ciertamente, ¿no? Ya cuando uno empieza a entrar en meditaciones profundas, empieza a ver un despertar espiritual. Un despertar espiritual en el cual empiezas a soltar apegos, a soltar costumbres, a romper ciertas dogmas, ciertas situaciones, a romper y trascender ciertos momentos que uno no puede hacerlo sin el apoyo de una meditación. El equilibrio emocional, espiritual, físico, incluso el hecho mismo de poder meditar, hacer meditaciones prolongadas, hace que el cuerpo segregue ciertos componentes químicos. Le menciono como tal porque hay muchos términos que no domino, no soy especialista en eso, pero sí se sabe, y es muy fácilmente demostrable, que esos componentes liberan el cuerpo, que son liberados por el cuerpo, y que dan ciertas mejorías en diferentes aspectos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la meditación es una técnica, de hace miles de años, que si bien cierto estamos retomando o redescubriendo en algunos aspectos, en algunos casos, pero siempre ha estado acompañándonos en cada despertar espiritual de todas las épocas, de todos los tiempos, y para muchas personas ha sido una herramienta principal para poder equilibrar su cuerpo emocional, ¿no? Y sus cuerpos en general. Bueno, hacemos un pequeño resumen acerca de las diferentes técnicas de meditación. Ahora les comentamos también de que estamos aperturando las sesiones de meditaciones guiadas para principiantes y niveles intermedios en nuestra sesión en nuestros locales de Santa Anita y Surquillo para las meditaciones guiadas. Pueden verlo en el perfil y mandar un mensaje al WhatsApp, y por ahí podemos estar conversando, ¿sí? Sin más que decirles, estamos en contacto y nos vemos. Hasta luego.